Bienvenidos a Debatitlán. Es viernes de Debatitlán y ya estamos empezando con esta secuencia de viernes. Mauricio Merino, ¿cómo estás? Muy bien, querido Broso, con el gusto saludaros. Muchas gracias. Julio Hernández López, Julio Astillero, ¿cómo estás, manito? Muy bien, mi querido Broso, listo aquí para ejercer el galano arte de debatir. Oye, justamente estábamos hablando de las grandes voces de antaño y de esos decires y esas formas. Y mira, el galano arte de debatir. Qué bonito. Así se hubiera anunciado en los 1950 y todo el mundo hubiera dicho, qué bonito habla este señor. Sí, bueno, seguimos diciendo. Seguimos diciendo. Exacto. Oigan, tenemos temas. Muchos. Muchos, desde luego, como la gente lo sabe, ustedes se hacen cargo de ese temario desde ayer. Y veo aquí, por ejemplo, que tenemos los conflictos internos de Morena, las autodefensas y los acuerdos, las protestas y la violencia por agresiones a las mujeres. Con esta agenda tenemos hasta de sobra, ¿no? ¿Con qué quieren empezar? Morena, ¿te parece, Mauricio, Julio? por edad. Oye, por edad. Oye, gracias. Digo de juventud. No, a ver, a todas luces creo que vamos a ver, el tema son los pleitos Sí, a internos propósito de lo de Martí y Morena. Monreal, ¿no? De Martí, Batres y Monreal y todo eso. Dave Cole. Lo que hay que preguntarse es si se trata de personalidades que están buscando un espacio dentro de la esfera política, protagonismo, presencia, influencia, o hay algo más que eso. Ajá. Es la pregunta que a mí me interesaría formular. Y creo que sí hay algo más. Mira, ¿Cómo qué? Morena nació como un movimiento. Ha sido la gran obsesión del hoy presidente López Obrador tener un movimiento. Desde que presidía el PRD, planteó esta doble vía, la del movimiento y la del partido. Sí. Como el PRD simplemente no podía responder a la lógica de movimiento, ya estaba muy hecho con la lógica de las tribus, con la conformación de tribus. El PRD que presidió López Obrador no prosperó la idea del movimiento. Entonces, pues, sabemos sobradamente lo que pasó después. Se fue del PRD y creó su movimiento. El problema es que los movimientos, por definición, son de causa. Para poderse articular y perdurar en el tiempo, es difícil que un movimiento perdure mucho, a menos que las causas que persiga sigan siendo vigentes. Y en este caso el movimiento nace para empoderar a López Obrador. Es un movimiento de regeneración nacional, sí, pero cuyo objetivo principal Es llevar a Andrés a la presidencia. Es tomar el poder a nombre del pueblo mexicano, ¿no? Representar, hacerse los representantes del pueblo mexicano, del pueblo pobre, del pueblo marginado, del pueblo excluido, suma y sigue, para tomar el poder y desde ahí cambiar al país. Pero una vez que ganan, el 1 de julio del 2018, entonces se enfrentan al dilema de armar un partido. La verdad es que no lo habían enfrentado hasta ahora. Y entonces tienen que organizar un partido político. Y ahí es otra cosa. Una vez en el poder, con el líder en la jefatura del Estado, y una vez que se convirtieron, incluso para sorpresa de ellos mismos, la verdad, de todos, pero ellos incluidos, en un movimiento que se asume ya como el hegemónico del país, como el nuevo partido hegemónico, pues hay que construirlo, hay que inventárselo. Y el problema es que en medio de ese movimiento hay de chile, de dulce y de manteca, hay de todo. Que es lo lógico, por ejemplo, en un movimiento. En un movimiento es natural, pero Sí. cuando se trata ya de un partido, Sí, y un partido que además gobierna el país, no solo en la presidencia, sino en buena parte del territorio nacional, el desafío es diametralmente opuesto a su origen, es lo que quiero marcar. Morena, para sobrevivir, tiene que negar su origen, en el sentido de ser un movimiento, ya no,
ahora va a tener que ser un partido institucionalizado, suena horrible institucionalizado porque Es que remite sí al es. PRI, Ujú. pero quiero decir con reglas internas, con liderazgos aceptados. Como pasa con las luchas cuando se institucionalizan, Ándale. ¿no? Pues lo mismo. Es muy rica la lucha y cuando se institucionaliza, pues pierde sentido. Pierde sex appeal, Sex appeal. digamos. Entonces, bueno, termino ya. No creo que lo de Batres y Monreal sea un accidente, que sea un asunto de personalidades. También lo es, ¿no? No lo descarto, también lo es, por supuesto. No creo que sea solamente un episodio aislado. Me parece que expresa un problema mucho más profundo que vamos a ver a lo largo de los próximos meses, apostaría yo por eso, conforme Morena vaya dirimiendo su próximo liderazgo, sus próximas reglas y sobre todo el papel que va a jugar el presidente de la República en toda esta conformación nueva de Morena. ¿Compartes, Julio? Bueno. ¿Qué peligro? Sí. ¿O qué peligros inminentes puede haber en esta cuestión que parece como orgánica? Sí, agrego algunos puntos de vista sobre lo que ya ha dicho Mauricio. A mí me parece que el partido Morena hoy corre el riesgo de semejarse al PRI en el aspecto de que el PRI nació como un partido que buscaba aglutinar, con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, a las diferentes facciones revolucionarias que peleaban por el poder de una manera desordenada. El genio político de Plutarco Elías Calles fue el buscar federalizar esos grupos y evitar que se convirtieran en factores individuales o regionales de esa lucha política. En ese mismo sentido, la visión era centralizar el poder y concentrarlo en un presidente de la República que tendría, como lo dijo Jorge Carpizo en algún estudio famoso, en facultades metaconstitucionales, que más allá de las que tiene el presidente de la República, está, entre otras, la de dirigir su propio partido y ser el árbitro y el decisor interno. Hoy Morena está viviendo ese riesgo de convertirse en el partido hegemónico, que ya lo es, pero además en el partido hegemónico sujeto a la voluntad de una sola persona, del presidente de la República, es decir, exacerbar los riesgos históricos del presidencialismo mexicano. En ese sentido, Morena es un partido cuyos estatutos y vida interna están diseñados para evitar que haya el disenso interno expresado hacia afuera. Es decir, todos los problemas internos tienen que ser resueltos solo adentro. Se castiga el exponer de manera pública los conflictos que se dan. Se mantiene una comisión de honestidad y justicia que normalmente actúa en consonancia con los grandes propósitos originales que se tuvieron. Y en ese sentido es en el cual las encuestas de opinión como mecanismo para postular candidatos de Morena es fuente original de los conflictos que hoy estamos viviendo. Sí. Lo que hoy estamos viviendo entre Monreal y Martí Batres es consecuencia, entre otras cosas, del choque original entre Ricardo Monreal por la designación de Claudia Sheinbaum como candidata al gobierno de la Ciudad de México. Una candidatura que se definió mediante una especie de prestidigitación, es decir, de magia del hombre que saca del sombrero una disque encuesta de opinión que dice algo que solo le es paseado por el rostro a los presuntos participantes y se les dice, pues que dice esta encuesta que el ganador es fulano. Ahí se inició un choque en el cual Ricardo Monreal amenazó con irse de Morena, sí, con volverse candidato de la oposición a Morena en la Ciudad de México. Y se dio una negociación en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, en la cual López Obrador y Monreal negociaron durante varias horas hasta que se reintegró a la oveja descarriada que pretendía ser Ricardo Monreal. Ese es el origen y se ha expresado luego en la lucha por la candidatura a gobernador de Puebla, cuando el grupo de Monreal apoyó a Alejandro Armenta, senador, contra Miguel Barbosa. Se ha expresado en Tamaulipas, donde el alfil de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, inició la campaña abierta de crítica y de oposición a Jacob Polemski. Todo eso me parece a mí que nos lleva al escenario de que teniendo una similitud con el priismo en cuanto a ese control presidencial y a ser el partido hegemónico apabullante, se tiene ahora también el riesgo de perredizarse.
de convertirse en un partido de tribus, de grupos, de corrientes confrontadas. De un lado están Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, Sí. impulsando a Mario Delgado para ser el próximo presidente nacional de Morena, y del otro lado está el grupo, la nomenclatura, que así lo denominó el propio Monreal, el primer círculo, el círculo íntimo de López Obrador, que lo integran Claudia Sheinbaum, Jade Kolpolemsky, Berta Luján, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que siguen activos de una manera silenciosa, pero siguen activos en materia política, Martí Batres, y que son los celosos defensores del tesoro, los guardianes políticos de López Obrador. Creo que por ahí van las cosas. Y fíjense ustedes que desde hace meses, empezando el sexenio, se veía claramente que mucho de el gran poder y la contundencia del nuevo gobierno de Andrés tenía que descansar en la disciplina de los soldados que lo rodean en el gabinete y en los cuerpos más cercanos al poder, ¿no? La disciplina. Pero también empezaban estas comezones de decir, bueno, hay muchos que estarán muy felices de ser obedientes y disciplinados porque tiene que ver con la misma causa, vamos a decir. Pero hay otros animales políticos que ya han probado las mieles de la luz. Que saben cómo llegar a un territorio, saben lo que se siente tener un territorio, qué va a pasar con ellos. Estoy pensando justamente en Ricardo Monreal, estoy pensando en Marcelo Ebrard, que han tenido cotos de poder, que han tenido influencia y que no van a negar ese animal político, ¿no? Y curiosamente son Ricardo Monreal, que a pesar de sus vanidades ha sido muy útil a la causa, y Marcelo Ebrard, que también reclama luces y que es prácticamente el vicepresidente del país, ¿no? Entonces, lo de el enojo de Martí es precisamente por ser obediente y disciplinado que se le paga mal. Por eso se engalla y por eso empieza a meter los tweets que mete, ¿no? Porque él se ha portado bien. Claro, claro. Y no perdamos de vista algo que me atrevo a comentar ahorita. Si no cuidan políticamente a Ricardo Monreal en Morena, puede ser candidato presidencial en 2024 de varias fuerzas conjuntas que no tienen una candidatura relativamente viable. Gustavo de Hoyos, como aspirante de una coalición, tiene el sello patronal y derechista, pero Ricardo Monreal puede crecer como lo pudo haber crecido en la Ciudad de México si no hubiera aceptado integrarse al equipo de López Obrador, que es una integración muy beneficiosa. Le dejaron la delegación Cuauhtémoc para el hijo de Arturo Núñez, que forma parte de su equipo, pero le dejan como a los generales revolucionarios su hacienda, que es la delegación Cuauhtémoc. A su hermano lo hacen director de ganadería, que maneja la entrega de ganado a la palabra, según eso, o sea, sin ningún control y sin nada, 1 millón de piezas, algo así. En fin, hay un poder ahí que está caminando. Ahora que dice Julio Ricardo como una posibilidad hasta presidencial. Yo también tendría que pensar, Mauricio, en Marcelo, porque Marcelo tiene ahorita unas responsabilidades muy peligrosas, pero además en el fondo sabemos que Andrés, me imagino que quiere después en el 2024 a Claudia. Claro. No a Marcelo. Entonces también Marcelo se puede convertir en otra cuña. Ellos son. Como Ricardo, para otras posibilidades presidenciales en la competencia del 24, ¿no? Yo veo otra dimensión, aparte de las que menciona Julio, que es los puros y los duros, deja de flasearlo así. Es decir, los que han estado en el movimiento, eso, desde un principio. Martí Batres es un magnífico ejemplo de eso. No ha estado, él decía el otro día, defendiendo su punto, que desde los 14 años ya militaba en la izquierda organizada en distintos momentos, y es verdad, desde muy chamaco estuvo en la fundación del PRD, de la propia UNAM, era un militante activísimo, se le conoce y se le reconoce por eso. Es puro, ¿no? Y junto con puro en el sentido de siempre leal a la causa, sin haber tocado jamás, ni por asomo, cualquier alianza, cualquier sospecha con el PRI, con el PAN, con nada, ¿no? Él siempre ha estado... es un bolchevique. Es un bolchevique, ¿no? Exacto. Es puro, ¿no? Y junto con él hay muchos más, ¿no? Es un movimiento importante.
Monreal no, Monreal viene del PRI. Claro. Monreal fue representante legislativo en el Consejo General del IFE, defendía al PRI a capa Y hace y espada, política fue como gobernador. priista, Y hace Finalmente, política ¿no? Está aquí el joven como ya. llegó Emilio. Lo Señoras y estuvimos señores. esperando para hablar del tema y bueno, ya llegó. Ya llegó. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias, muchas gracias. Marcelo también. Es decir, no, estos son los duros. Sí. Pues un jefe del Estado necesita a los duros, para poder gobernar. Claudia Sheinbaum también está del lado de los puros. También. Entonces, sí, yo creo que hay un conflicto en potencia dentro de Morena que remite, para poderse resolver, al fortalecimiento del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. ¿A quién va a preferir para el 24? No me atrevería no pondría yo ningún dinero en una apuesta en este momento, porque las circunstancias son tan cambiantes, el país está tan desafiado por tantos temas simultáneamente planteados, que creo que todo acabará dependiendo de cómo se desenvuelvan estos episodios. El mismo Andrés Manuel ha empezado a dar giros, como ayer. Sí. Ha empezado a dar giros de los tiempos, ¿no? De estos peldaños que le siguen de la campaña a llegar al poder, a llegar al gobierno, a tomar decisiones. El mismo Andrés, ya pasaron 9 meses. Y ayer Andrés salió a decir que ya no va a usar al gobierno de Peña y a los otros gobiernos para culpabilizarlos de los problemas, porque los problemas son ahora su responsabilidad. Son cosas que ya se habían dicho e incluso que se habían tomado como de mala manera de parte de críticos y de cuestionadores y de analistas, pero lo dijo él. Ya lo dijo él, y esto quiere decir que empieza a haber giros que tendremos que ir observando, pero que también van haciendo camino para ver qué es lo que sucede. Ya no estamos hablando del 24, a ver cómo cerramos el primer año. Pero mira, Broso, o sea, sí es impredecible el futuro, como dices y como dice Mauricio, pero sí hay unas ciertas certidumbres que podemos tener, que podemos imaginar. Claro que todo puede cambiar, pero se puede vislumbrar cierto tipo de cuestiones. Y una es que estos problemas al interior de Morena, de los que hemos estado hablando, siempre y cuando la figura de Andrés Manuel siga en el poder, van a obedecer a la lógica de Andrés Manuel. Y creo que Morena y el gobierno actual lo entiende muy bien. Andrés Manuel es el que decide quién gana los pleitos y quién los pierde. Entonces se busca el favor de Andrés Manuel. Al ser una estructura de partido que depende de la voluntad del presidente, en este caso, y no de estructuras internas, de procesos internos, no necesariamente de tribus, sino todo al final de cuentas se remite a Andrés Manuel me quiere o no, Andrés Manuel está de acuerdo o no, o me necesita o no. Entonces me parece que mientras esa figura siga existiendo, el partido tendrá estas peleas que hemos estado viendo, se viene el cambio en la dirigencia, y evidentemente habrá roces, pero la disciplina se mantendrá, porque no hay nada que se pueda hacer al interior del partido sin el aval de Andrés Manuel, ¿no? Finalmente. Y entonces eso va a mantener una cierta estructura, al menos que alguien se quiera salir de la estructura del partido. Pero eso es muy riesgoso en un momento donde estamos viendo que Morena está acaparando todo el espacio público. Es decir... ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Es que creo que la disciplina, en el caso de los puros, obedece también a la reiteración de un discurso de honestidad valiente, para frasearlo en términos de Andrés Manuel. Sí, cuando yo escucho a Paco Ignacio Taibo, por ejemplo, acusar a Jacob Polensky de que se ha quedado con el dinero previsto para hacer la gran capacitación y la gran formación de los cuadros de Morena, junto con el Fisgón y junto con John Ackerman, publicar cartas brutales en contra de la dirigencia, escucho los ecos de esa corriente de puros. El propio Martí Batres en su disputa con Monreal alega esa pureza y dice, no, nosotros por disciplina estamos obligados a denunciar esto, no podemos aceptar un fraude interno porque negaríamos nuestra esencia. Y ahora había aparentemente una disputa importante en la dirigencia nacional de Morena entre, otra vez, los puros, pienso, dicen que Mario Delgado está apuntadísimo. Que no es nada puro. Pero lo está apuntando Monreal, que es de los duros. Sí. Frente a los puros. Entonces, ¿qué necesita Andrés Manuel? ¿Qué es lo que necesita? Y si los
puros, déjame jugar con esta categorización, que encuentran que en ese Congreso Andrés Manuel ha metido la mano, lo van a denunciar. Porque en eso consiste su disciplina. No estoy hasta ahí, ibas bien hasta ese punto. No, yo creo que necesitas irte a echar un puro allá afuera. Sí, No. sí. Bueno, No te vayas, regresa por lo tuyo. Por favor. se va porque tiene ganas de Mauricio. echarse un puro desde hace rato. No, yo creo que los puros y los duros coinciden en un punto, Mauricio, y es Andrés. Andrés Manuel sigue siendo su figura jerárquica. Yo creo que Andrés Manuel ha hecho muchas cosas que a esos puros que tú dices no les gusta. Y esta negociación con empresarios y que esté Romo ahí, hay muchas cosas que ya ha hecho Andrés Manuel. O sea, que Batres es una anomalía, en tu opinión. Que no les... No. A ver, déjame acabar mi opinión, que llega tarde, pero llega bien. Excluyente, ¿verdad? Pero hay que saber llegar. Hay que saber llegar. Pero mira, hay muchos temas en los cuales estoy seguro que esa rama, John Ackerman, Martí Batres y demás, no están de acuerdo con cómo Andrés Manuel maneja la situación. El acercamiento con Romo, el acercamiento con empresarios, las negociaciones que hubo en un principio antes de la elección con el aeropuerto. Es decir, hay muchos temas en los que estoy segurísimo que no están de acuerdo José Ignacio Taibo y demás. Y sin embargo, están callados sobre esos temas en general. Han hecho algunos comentarios por ahí, pero se mantienen fieles a Andrés Manuel. No han roto con Andrés Manuel porque puros y duros coinciden en que el líder moral es Andrés Manuel. Y mientras eso siga existiendo, y eso es lo que va a seguir existiendo, me parece, por un buen tiempo, estos problemas internos de Morena no son los problemas internos del PRD. Cuando existían esos problemas internos en el PRD de las tribus, pues era muy difícil resolverlos porque no había una autoridad por encima de ellos. Porque no tenían la presidencia de la Es otra República. cosa. No tenían la presidencia y no tenían una sola presencia en la cual los diferentes bandos estuvieran de acuerdo con que era el legítimo líder moral del grupo. Aquí sí la hay. Y puros y duros, al final de cuentas, van a hacer lo que Andrés Manuel decida que es lo mejor. Porque además no hay otra alternativa. Es decir, salirte en este momento de Morena para irte al PAN, irte al PRD o irte al PRI, es un suicidio político. Primero porque tienes que encontrar... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿No? Oye, yo Entonces, a un panista, un priista. dónde pasó Pero la miren, como están solicitud? aquí con un ánimo polémico muy exacerbado, yo tengo que tratar de introducir, dicho sea con todo respeto, el punto de vista más filosófico, más histórico, La porque los poesía. veo muy desbordados. ¿Sí? La poesía. Entonces, miren, hay un momento histórico de nuestro país en el cual se resolvió lo que vivimos hoy, que es el momento en el cual el gobierno de Lázaro Cárdenas, presidente de la República, debería dar continuidad a su proyecto con un personaje que fuera de los puros, Exacto. que habría sido Mújica. el general Mújica. Ajá. Y sin embargo, se optó por el péndulo Correcto. y se optó por el personaje más cargado a la derecha, más bien visto por Estados Unidos, Sí. que era Manuel Ávila Camacho. Pragmático. Y a partir de ahí la historia de México terminó. Esa etapa de socialismo, populismo, lo que queramos llamarle a la etapa del presidente Lázaro Cárdenas, que creó instituciones, que generó una corriente de apoyo a su gobierno, que tenía una gran base social, se rompió todo y de ahí inició y desencadenó luego Hasta Peña. en Alemán, Miguel Alemán, hasta Peña. ¿Ah, sí? O sea, entonces el pragmatismo político, la influencia de los factores económicos y el factor de Estados Unidos terminan imponiendo realidades políticas. Y hoy, ya para cerrar esta poesía, tomemos en cuenta que hoy están anunciándose las represalias económicas de China contra Estados Unidos, que van Cabrón. a descomponer la economía en todos lados y que a los países de Latinoamérica, desde luego México, nos van a dificultar todavía más los planes de recuperación. Correcto. ¿Hacia dónde irá la decisión política de López Obrador con extremo pragmatismo? ¿Hacia la pureza ideológica o hacia el pragmatismo de la realidad económica? o hacia su política? esposa. Es una buena estampa. Es una buena estampa para irnos a corte, porque finalmente llegamos a esta posibilidad que reside nada más en Andrés Manuel, que es el pragmatismo. ¿Cómo va a administrar a duros y apuros para poder tener el camino que él necesita? Regresamos a Debatitlán. ¡Órale! Debatitlán en aire libre. Solo
Bueno, seguimos, mis niños. Bueno, ustedes, ojalá no se perdieran ustedes el corte, pero no, todavía no sabemos cómo vamos a hacer el corte de un show, pero el corte es muy bueno. Oigan, bueno, pues estuvo muy bien el asunto de los conflictos internos de Morena, como lo estuvieron platicando nuestros debatientes. ¿A qué quieren ir? ¿A las protestas por las agresiones a las mujeres, las autodefensas y los acuerdos, que también fue un tema que, pues, con rebotes y sin rebotes, pero estuvo bastante interesante? Pero ustedes dirán, Poeta, entro en acción, soy el bate. Bate, pero de béisbol. Bueno, las autodefensas. El vato del vato. El vato del bate. El vato del bate de bate. Mira, lo de las autodefensas creo que constituye otro de los hierros de Olga Sánchez Cordero, que fue sin que nadie le sacara con tirabuzón esa declaración. Ella solita fue casi a decir, pues fíjense que ando organizando una serie de reuniones con grupos armados porque bla, 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 queriendo dar las buenas noticias la señora Olguita. Sí. Y sin embargo, lo que sucedió es que se ha creado toda una carambola y un escándalo político. En primer lugar, porque nunca precisó si se refería a guerrillas, autodefensas ¿A qué o al grupos? crimen organizado. Claro. Y a pesar de que la entrevistaron, siguió con esa evasión que es impropia de alguien que ocupa la Secretaría de Gobernación. Ya venía del discurso que tenía las Que había mismas tenido. omisiones, Así es. y cuando llega a la banquetera, sigue es, con las sigue omisiones. con lo mismo. Una Secretaría de Gobernación, un secretario de Gobernación no pueden hablar sin información política plena, que se supone que la deben de tener de primer nivel, y segundo, con cuidado y precisión en sus palabras. Se ha llegado ayer a que el presidente de la República ha descalificado la postura política de la secretaria de Gobernación, diciendo que no se pueden hacer ese tipo de reuniones con autodefensas. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, que es un personaje muy peculiar, que estuvo asociado con organizaciones defensoras del pensamiento de grupos israelíes y de Estados Unidos de seguridad nacional contra el terrorismo y de un pensamiento occidental contra las desviaciones de otras partes del mundo. Ese es el pensamiento político del subsecretario Ricardo Peralta. Pues es muy peligroso que anduviera como anduvo, visitando grupos masivos, miles de personas, presuntos autodefensas, que pueden constituir, pues como se ha dicho, infiltraciones del crimen organizado. Creo que es un hierro de Olga Sánchez Cordero, es un coscorrón muy fuerte de López Obrador, y la verdad es que la señora Olga Sánchez Cordero, pues parece que su tiempo político se agota cada vez más. Hasta ahí lo dejo. Sí, y parece sumamente desorganizada la estrategia de la Secretaría ¿O no la hay? de Gobierno, no la hay. Y es preocupante porque, bueno, en la Secretaría de Gobierno recae la inteligencia política de lo interno del país. Y cuando tú haces ese tipo de declaraciones y la forma en la cual se presenta que debería ser, al menos suena a un proyecto como parte de este combate al crimen organizado, pues parece no tener ni inteligencia detrás, ni una estructura, ni un plan viable de cómo esto va a tener, va a sumarse al plan de la Guardia Nacional, a los otros proyectos que buscan encaminar al país para acabar con el crimen organizado. Es preocupante porque sí parece que no hay una estrategia, y por otro lado, porque justamente la Secretaría de Gobierno parece no tener claro quiénes son los aliados y quiénes pudieran ser los enemigos, ¿no? O sea, es muy fácil, como dice Julio, que en estos grupos se te infiltre el crimen organizado, que sea parte de estas supuestas negociaciones, estas supuestas pláticas, y en lugar de tener un Estado que esté administrando la inteligencia, que pueda, digamos, sopesar estas posibilidades, pues parece una improvisación bastante peligrosa lo que hizo Olga. Obviamente ya rectificado por el presidente, me parece bien que lo haya rectificado, pero no deja de preocupar esta falta de comunicación interna que hay entre los diferentes miembros del gobierno, que el presidente tenga que estar corrigiendo a la secretaria de gobierno. Yo estoy de acuerdo en lo ¿no? fundamental, Broso, si me permites Sí, por añadir favor. esta idea de lo que han dicho mis colegas queridísimos. Gracias. Sin embargo, me gustaría, con el mejor ánimo de polemizar, meter otro par de ideas. La primera es que debemos reconocer objetivamente que el Estado mexicano está rebasado
rebasado como Estado. Sí, Es sí. decir, el monopolio legítimo de la coacción, que esa es la definición canónica, una de las definiciones canónicas de Estado, ya no es monopolio desde hace muchos años. Lo comparte la coacción Sí. el Estado mexicano con grupos de muy diverso cuño. Está rebasado además territorialmente. No sé de qué tamaño es el problema, ojalá lo supiéramos. Eso por lo menos marcaría un avance. Pero en ya el hay regiones diagnóstico. donde no opera. Pero sabemos que hay regiones enteras donde ni siquiera entra. ya no. Y cuando entra de manera simulada, entra con gobiernos locales capturados por el crimen organizado, con candidatos que han sido pagados, que son personeros del crimen organizado. Mira, si Andrés Manuel López Obrador no hubiera ganado la elección del 1 de julio del 18 como la ganó, estaríamos seguramente todavía discutiendo el día de hoy que esas elecciones fueron las más violentas de la historia mexicana. Sí. Y siguen siéndolo, como por sí, cierto, pero se nos olvidó por el triunfo arrollador de López Obrador. Afortunadamente arrollador. Bueno, porque nos en evitó este ese- sentido, no sé, sí, pero no Claro. nos evitó Que el un día- problema. que un día No, vale el la problema pena. no. El problema sigue vigente. El un día- momento sí lo evitó, Que pero un día no vale el la problema. pena analizar todo eso. Hay que ¿no? El analizarlo. escenario de antes del Sí. triunfo esplendoroso de la Sí. democracia, Sí. lo que había antes, eso desapareció de verdad solo porque hubo un resultado electoral aceptado a favor de López Obrador. No, no desapareció. desapareció. Ahí sigue, Es ahí cierto, está. más de problema 1000, sigue. Así más es. de 1000 candidatos, se nos Sí, olvida, sí. Tuvieron que retirarse o fueron asesinados o sí, dejaron Pero hay que para dejar ser así- suplidos por personas. Pero hay que dejar bien claro esta cosa que tú dices. sí. O sea, esa victoria arrolladora a Andrés Manuel Sí. no se evitó el momento que pudo haber sido de la explosión Brutal. brutal, Así Que es. ahí es pero donde- no nos evita el problema. No, el problema existe. Que ahí lo es que donde hizo fue- políticamente hay que preguntarse si el triunfo de López Obrador sirvió efectivamente de paliativo para el sistema. Esa es una gran pregunta. Es- Pero no me sí. desvío, Julio, de lo No, que claro, quería, claro. de lo que Pero quería el tema de la violencia, justamente como está tan presente, Bueno, pero necesita una estrategia reconozcámoslo. organizada. No, es que si le reclamamos al gobierno mexicano, no a Olga Sánchez Cordero, ya, creo que fue Ricardo Peralta, habrá que precisar. Julio tiene esa información más fina, pero estas reuniones en Tamaulipas, Sí, sí fue en la Ricardo. Sí fue. Huacana, Sí. en la Huacana con más de 25,000 personas armadas, ya se había reunido Mireles en Tamaulipas, el doctor Mireles, con 50,000 personas armadas. Todo esto, además, en Tamaulipas, contra con de la la columna posición armada. de los gobernadores, se peleó con Silvano Aureoles, se peleó en García Cabeza Tamaulipas. de Vaca. No, es decir, hay una trayectoria ya de intentonas de parte del gobierno mexicano, por lo menos de hablar con los armados. Lo que sí me parece... Con los armados como autodefensa. Neseslabro, Es difícil distinguir que por eso es plantean muy inteligencia. bien Julio Sí, y Emilio. sí. A ver, en esos 25, pero insisto, reconozcamos el problema, porque si no pasamos una crítica a la Secretaría de Gobernación o al Estado mexicano diciendo, hombre, no deben hablar con los armados, hay que someterlos. Jaja, ¿los vas a someter cómo? ¿Con qué medios? El Ojo, Estado no dijimos mexicano eso, no dijimos que tiene faltaba los medios para estrategia e hacerlo. inteligencia. Son O sea, ellos los que están sometiendo al Estado por supuesto, mexicano. por Son los supuesto. que controlan el Pero mi territorio, reclamo ponen candidatos. Es que se necesita una controlan la estrategia y una economía. inteligencia para sentarte a hablar con ellos, y porque el Concedo combate a la eso. violencia necesita de inteligencia. Curso de eso, pero partamos por lo menos Bueno, del hecho lo de Olga objetivo pareció no de tener que El estrategia. Estado mexicano está rebasado. Bueno, Ahora, pero partamos también de otra premisa. sí. Si tú preguntas a la 4T, ¿cuáles son los pasos a seguir con respecto al crimen organizado? No hay. Lo único que te van a decir es la Guardia Nacional. No hay. Nada más. Y además tú sabes que no basta con decir la Guardia Nacional. O sea, realmente a donde nos habíamos quedado con lo de las autodefensas es que las autodefensas habían surgido de la necesidad De enfrentar porque al no crimen había, porque había ausencia de la autoridad y del Y Estado hoy sale y por lo eso mismo. surgen las autodefensas. En esa nos quedamos hace 10 años. Y hoy sale el obispo de Guerrero, Broso, nada más para completar el argumento, diciendo que no, que por lo menos de la información que tiene la Iglesia Católica, que alguna tiene, Más él. no son solo autodefensas, también están infiltrados, están mezclados Claro. el crimen organizado con las autodefensas. Estoy de acuerdo, se necesita una labor de inteligencia, se necesita respetar la Constitución, estoy de acuerdo con todo esto. Pero hombre, reconozcamos que algo más se tiene que hacer Sí. que solamente decir,
vamos a hacer cumplir la ley. Yo quiero escuchar al Estado mexicano diciéndome cómo va a hacer A cumplir ver, la pero ley. Mauricio, justamente por la importancia y la profundidad que tiene el problema de la violencia, y justamente porque no se resuelve solamente con una Guardia Nacional, sino que tiene que haber una serie de otros factores, muchos pasan por la inteligencia, por crear realmente un instituto mexicano, o dentro de alguna institución que ya exista, un aparato de inteligencia real que pueda contrarrestar, que obviamente también pasa por finanzas, que pasa por muchos lados. Pero sí lo hay. Es el CISEN cambió de nombre y sí, está ahora con Audemaro Martínez. Pero no ha funcionado, estamos de acuerdo, no ha funcionado. O sea, no ha Tampoco el servido. CISEN. No ha servido. O sea, pero a lo que voy es justamente la importancia del problema de la violencia, es lo que vuelve tan preocupante que la secretaria de gobierno y el presidente no hayan tenido un diálogo previo sobre este tema de las autodefensas. Que de pronto salga la secretaria de gobierno a dar una declaración y que el presidente tenga que decir, eso no. O sea, justamente como es un tema tan importante. Pero hasta después, porque primero se supo lo de Peralta, Sí. En Michoacán, Días en atrás. Tamaulipas, días atrás. Y Luego sale Olga con la cuestión de omisión en la información. Y después sale el presidente para decir, por cierto, no queremos trabajar así. No vamos a trabajar con las autodefensas, pero fue el tercero en salir. Y si hay un tema en el que el gobierno, el gabinete, tiene que estar comunicado, tiene que haber una estrategia que todos estén siguiendo, pues se hablaba de que iban a haber reuniones diarias sobre el tema de seguridad, Y las hay. y supuestamente las hay, ¿no? Bueno, sí las hay, pero vean lo que está pasando. O sea, las hay, no sé de qué platican del fútbol, porque el tema de la violencia Sigue en aumento. sigue en aumento y más preocupante aún, la secretaria de gobierno plantea una estrategia que días después el presidente dice, esa no es. Ahora- Entonces la comunicación está fallando en un tema muy sensible. Ahora, a mí me parece que la postura del presidente López Obrador respecto a las autodefensas es correcta porque finalmente trata de impedir que continúe ese proceso desastroso, trascendentalmente desastroso, que impuso Enrique Peña Nieto con este personaje Alfredo Castillo Cervantes, que fue enviado como una especie de comisionado plenipotenciario a Virrey. Michoacán, virrey, por encima de la constitucionalidad, a rebasar y a superar al gobernador totalmente ineficaz, ciertamente, pero que en términos jurídicos fue una decisión imperial de enviar a un virrey a Michoacán. Un virrey que lo primero que hizo fue negociar con los grupos criminales para habilitarlos como autodefensas y violentar la legalidad de nuestro país al permitir que ciudadanos sin derecho a utilizar armas y mucho menos de alto calibre asumieran funciones públicas de seguridad por una decisión de decreto personal de un personaje como Alfredo Castillo, que ya me voy mucho hacia atrás, pero que No viene, encontraba es la parte niña, ¿te de acuerdas? ese grupo de los, claro, que viene de ese mismo grupo de Basbás, Claro. de la niña Paulette, Claro. del engaño, del colchón asesino, Sí. y que luego fue el grupo que dominó buena parte de la política con Peña Sector Nieto, Edomex. con Humberto Castillo Cervantes, Humberto Castillejo Cervantes, que era Castillejos, el consejero jurídico, el poderoso consejero jurídico, Raúl Cervantes Ahumada, que fue luego el procurador de Casi justicia, fiscal. los primos, cuasi que fiscal. ejercieron Cuasi todo el senador de la control República. con simulación, con engaño, y uno de ellos fue las autodefensas en Michoacán. Ahora, fíjate, tenemos además que creo, considerar otra cosa, que es el federalismo. Ya se nos olvidó en este país, otra vez por el triunfo de López Obrador, que existe un régimen federal. O sea, sí hay gobernadores y trabajan y cobran y todo. Y hay presidentes municipales. Y hay una Que cobran, estructura. estoy seguro. Bueno, Que es- trabajan, es tengo todo. dudas. Es que el seguro. crimen organizado ha abatido esos niveles de gobierno. Pues sí, Cualquier pero presidente de plano municipal nos puede vamos a enfrentar aventar. al crimen organizado. Bueno, realmente. pero ahí está entonces el diálogo. Pero que fue primero si ¿Qué el vas huevo o a- la gallina. Porque acuérdense ustedes que de pronto los gobernadores empezaron a decir, oye, yo no tengo capacidad, mándame al ejército. Después de que dejaron pasar, dejaron que Sí, sucediera. pero entonces fíjate qué hace Ricardo Peralta. Él mismo lo dice. Tuvo que pasar por encima de la voluntad de los gobernadores y naturalmente de los alcaldes para asistir a estas reuniones con personas armadas, el subsecretario de Gobernación, porque en su opinión esta es la mejor manera de actuar desde el punto de vista del Estado mexicano. Ya se llevó un manotazo del presidente de la República diciéndole así no.
pero bueno, no vamos a tomar en cuenta ningún tipo de colaboración de plano con las... Yo no veo ni un solo federalismo. gobernador en México que esté exento del poder controlador del crimen organizado. No veo uno Bueno, solo. ¿quieres hablar En con una el historia crimen y general con que los viene armados, pues desde habla con Antonio ellos? Toledo Corro en Sinaloa y en entidades como Sinaloa, Chihuahua, Sonora, no se diga Durango, Coahuila, donde el poder del crimen organizado está por encima de los gobernadores. Guerrero, Chiapas. Y los pasas, entonces les pasas el camión No, encima. esa es la realidad. Pero la pregunta seguirá vigente. Cualquier cosa que decida el gobierno que mexicano quitarlos. en contra de la violencia y la inseguridad, tendrás que pasar por cada uno de los gobernadores tan serviles de un lado como serviles pueden ser del otro, pero los tienes que llamar a cuentas y al orden, Pues sí. aunque se enojen. Porque ahora sí, ese es un problema de seguridad nacional. Extrema. Absolutamente. Extrema. Debería de ser muy satisfactorio que en este proceso de cambio político fueran entrando nuevos políticos que ofrecieran perfiles distintos a los tradicionales Bonilla. en los gobiernos. El gran drama es que los que están llegando están resultando con impericia, con los mismos conflictos, Sí, con o una peor. ambición y voracidad. Claudia Sheinbaum rebasada en la Ciudad Completamente de México. por rebasada, muchas que no lo hemos razones. hablado. Otro asunto, Jaime Bonilla, con una voracidad Impresentable. indefendible, absolutamente Barbosa. vergonzosa. Platícame Barbosa, de que es Barbosa. otro hombre absolutamente mezclado con asuntos de dinero, de corrupción, de voracidad. Es impresentable Barbosa. Luego el de Veracruz, Cuitláhuac García, Otro. según es un hombre muy honesto, pero hombre. absolutamente ineficaz. buen hombre. En productivo solamente un buen hombre, que en política lo decía good hombre. Gonzalo A N. good hombre. Santos. Gonzalo N. Santos, el gran filósofo de la política, decía que se van a echar encima, pues decía, mujer coqueta tira a no sé qué onda. Caballo, quién sabe qué, tira a no sé qué más. Dice, y en política, Sí, retíralo, hombre retíralo, bueno, tiene tira chance, a retíralo. pendejo. Así. Sí, pero fíjate, tú estás diciendo, a ver cómo viene ese recambio de los nuevos políticos en cargos de gubernatura. Pero eso nos lleva 2 generaciones. Claro. ¿Qué va a pasar con el nuevo operativo? Porque ya tiene que salir. O sea, tiene que haber un operativo del gobierno federal contra la inseguridad, pero- la violencia y el crimen organizado. Pero no pueden solos, quiero decir, el Sí. crimen opera en territorios concretos. Muy bien. Y en esos territorios concretos hay gobiernos también concretos. De acuerdo, sabemos que hay Bueno, regiones que... señor Peralta, con todo respeto, usted no puede andar por el país No puede. hablando con grupos que no. armados, Pero vamos a pasando lleg- por encima de los gobernadores y los alcaldes. Pero podemos Así. llegar a, por ejemplo, a puntos. Regiones que sabemos que existen en el país, que están superadas, donde ya la autoridad no cuenta, donde hay otra autoridad. Hay regiones en el país ahí. Ya tendríamos que llegar al punto de quitar los poderes en esos lugares. Híjole. O sea, Casos, sí. Desaparición. Es que el problema... desaparición de poderes y estado de excepción. Es que el problema que plantea Mauricio de que tienes que Que se pasar haga por los una gobernadores y los que presidentes. se haga una consulta. Una consulta. No, pero el problema de que plantea Mauricio de tienes que no puedes solo, necesitas gobernadores y presidentes municipales. De acuerdo. El problema es cuántos de esos presidentes municipales y de esos gobernadores están coludidos. Por eso. Pero no Ent- querías hablar con ellos. El 101%. No No, querías el diálogo con estas personas. no, yo lo que creo es que se tiene que crear inteligencia para poder combatir al crimen organizado y la inteligencia pasa por saber quién está coludido con quién y Eso con quién podemos- puedes ser aliado y con quién Bueno, tienes que es un saltar problema Después de estructural. 13 años de matazón, Es a un lo problema. mejor ya hay la inteligencia suficiente para saber qué región ya Sí, claro que la hay. Diagnósticos hay. Exacto, el diagnóstico de qué región ya no hay autoridad, ¿verdad? No, sí, Absolutamente. y se sabe además. Y tienes que tomar decisiones al respecto porque la criminalidad en todos los aspectos está creciendo. Es por un problema cierto- estructural e institucional el que estamos viviendo. Sí. Una estructura de presidentes municipales, gobernadores, seguridad pública en los estados y a nivel federal que no está sirviendo y, hay no que se va a recordar resolver que el esto. titular de la Guardia Nacional, lo comentamos aquí en alguna ocasión, el general Bucio, tiene... Bucio. ¿No? Así Bucio. se llama. ¿no? Bucio. Bueno, su segundo apellido es Bucio. Rodríguez Rodríguez Bucio, sí, Rodríguez Luis Bucio. Rodríguez Sí. Bucio. Este, Tiene un background de inteligencia.
Es especialista en inteligencia. Inteligencia, sí. Por cierto. No, y además de que, que está acrecentando la violencia en muchos lugares, en lugares donde no había violencia, está empezando a permear. Entonces, es decir, hablamos de Claudia Sheinbaum, lo que está pasando en la Ciudad de México con el crimen organizado, tendríamos que darle otro espacio, y como no me dejaron ni siquiera hablar del Amazonas en este... ¡Lástima, Margarito! ¡Lástima, no, Margarito! Oye, no me dejan Sí, hablar. llega Llego 20 tarde, minutos sí. tarde y no me dejan Así hablar. Así es. Pero es un gran tema que va a ser el pendiente de muchos programas de estos mientras estemos. Muchos programas de estos porque los diagnósticos ya están. Sí. Ya están. Sí. Y ahora hay que tomar decisiones en cuanto a qué va a pasar con el Estado mexicano y la violencia y el crimen organizado. Gracias, Mauricio. A ti, querido Broso. Muchas gracias. Muchas gracias. Poeta Hernández. Gracias por esta galana oportunidad de debatir. Julio Hernández López. Hermano Emilio les ama. Gracias, Maneto. No hay que llegar primero, hay que saber llegar. El lunes a las 7, mis niños, si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale! Te digo porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado.